presentación. En realidad esta clase es complementaria a la clase número 3. ¿Y por qué suena? ¿Qué cosa está sonando? ¿Saben? ¿Nos está distrayendo? Solo sabemos que desea pasar a la sala, doctora. Ok. O sea, encima que entran tarde hacen bulla. Ya, por favor. Ya. Ya. Entiendo que ya están grabando. Listo, estimados alumnos. Esta clase es complementaria a la tercera clase que se les dio sobre desarrollo psicomotor, en donde pudieron ustedes revisar, leer, exponer, preguntar sobre lo que es desarrollo psicomotor. Estamos hablando de rehabilitación pediátrica. Estas dos clases son de rehabilitación pediátrica, que es un área importante dentro del manejo de rehabilitación. El día de hoy vamos a tocar lo que son las patologías del desarrollo psicomotor. Dentro de las patologías del desarrollo psicomotor tenemos una variedad de patologías. Sin embargo, vamos a tocar las más frecuentes y en las que ustedes es necesario que tomen en consideración porque lo van a ver dentro de su vida cotidiana. ¿Ok? Ok. A ver. A esa hora debería estar un poco más libre el internet, sin embargo, se demora. Vamos a ver si por acá descarga más rápido. Ya, falta un minuto para descargar esta presentación. Disculpen chicos, lo que pasa es que hasta las 12:59 hemos tenido consultas tipo teleconsultas, donde también utilizo esta presentación, esta laptop, así que también se trabaja con otros tipos de plataformas. Ay, Dios. A ver, vamos a ver si acá se descarga rápido. Ok, ¿no? No, eso no es. Esto no es. Mm.
Estos. Ok. Muy bien, chicos, empezamos. Ya, ¿y hay alguna manera de cómo poder silenciar ese sonido? ¿O simplemente bloqueamos a las personas para que ya no ingresen? Aunque también ha sido responsabilidad de que recién esté empezando a dictar. Ya, por favor, necesito su atención debido a que yo voy a preguntar, ya esa clase no solamente es de tipo unidireccional, yo voy a preguntar a la persona que podamos elegir si es que me llegó a entender. Muy bien, señores, futuros colegas, soy la doctora María del Carmen Rodríguez Ramírez, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación con la subespecialidad de rehabilitación pediátrica. Trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación desde hace más de 20 años y también trabajo en el Instituto para el Desarrollo ARIES, que también se trabaja lo que es rehabilitación pediátrica. Vamos a hablar de una de las patologías de discapacidad más frecuente que se presentan en la infancia, que se llama parálisis cerebral. Ese es el término correcto, parálisis cerebral, hasta que no se cambie la denominación. ¿Okay? Entonces, ustedes no me van a hablar de retraso psicomotor, de trastorno motor. Ustedes cuando ya puedan hacer el diagnóstico de parálisis cerebral, me van a hablar parálisis cerebral. José Luis, si hay alguna interferencia con el sonido, con la presentación, me avisas nada más, ¿ok? Sí, doctora. Listo. Ok, entonces vamos a sacar un ratito por esto y vamos a poner a pantalla completa. Muy bien. Vamos a hablar todos esos tópicos de parálisis cerebral. La segunda patología que vamos a hablar es del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y tercero, de discapacidad intelectual. Muy bien, parálisis cerebral. ¿Qué es parálisis cerebral? ¿A qué denominamos? ¿Qué cosa es parálisis cerebral? Ay, espérense. Es un grupo de desorden. Voy a quitarle el audio un Estimados poco. alumnos, Uy, chicos, espérense. en cuanto a la epidemiología, en las últimas décadas hay un... No sé cómo quitarle el audio para que yo pueda relacionarse con ustedes. Doctora, quizás sí da la clase, pero no usando la pantalla completa para evitar activar el audio. Ok, listo. Ok, gracias. Gracias, José Luis. Muy bien. Chicos, parálisis cerebral es la patología del trastorno motor más frecuente que hay en la infancia. Es decir, en toda la edad pediátrica, ya sea en el Perú, ya sea en Latinoamérica, ya sea en América, ya sea en Asia, ya sea en África, ya sea en Oceanía, ya sea en... Lo más frecuente, la discapacidad motora más frecuente de la edad pediátrica es la parálisis cerebral. Por lo tanto, durante muchos años se hablaba de diferentes definiciones. Durante muchos años se hablaba, sí, la parálisis cerebral hay que empezar a diagnosticar a partir del año. No, a partir de los 2 años. No, hay que esperar que cumpla 7 años para hablar de parálisis cerebral. Bueno, existían tantas definiciones y es así que cuando existe a nivel de la comunidad científica, existe definiciones bastante usadas, pero que no tienen un determinado
similitud entre ellas, sí ocasiona problemas. Entonces, se hace una reunión de expertos que se llama consenso. Consenso, que significa que yo reúno a todos los expertos de parálisis cerebral a nivel mundial y me los pongo a trabajar durante 3 o 4 días. Esto cuando fue en Bethesda, Estados Unidos, por allá por el año 2004, porque era un problema en la parálisis cerebral como un tema de discapacidad infantil y era un problema de salud pública. Sin embargo, teníamos definiciones diferentes. Y es así que en esa reunión, en ese taller internacional para definir la parálisis cerebral, se determinó lo siguiente. Y es así como ustedes pueden encontrar esta definición. Actualmente, 2021, ustedes que son estudiantes de 6º año de medicina, van a encontrar en cualquier revista de rigor científico que esta es la definición de parálisis cerebral. Si encuentran otra definición, no lo es. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es parálisis cerebral? La parálisis cerebral es un grupo de trastornos o un grupo de desórdenes permanentes, viene la primera característica, permanentes, significa que no desaparecen. Permanentes del desarrollo del movimiento y la postura. Movimiento y postura, segunda característica. Que van a causar limitación en la actividad, tercera característica. Ustedes han estado hablando de las definiciones de deficiencias, discapacidad. Muy bien, entonces vamos a hablar de limitación de la actividad. Cuarta característica, esto se va a dar debido a disturbios o alteraciones no progresivas, es decir, esta alteración no va a estar dada por enfermedades de tipo progresivo, eso se descarta. 5, y muy importante, que se da durante el desarrollo del cerebro infantil. Muy bien, doctores, entonces, definición operativa de parálisis cerebral, grupo de desórdenes motores permanentes que causan alteración del movimiento y la postura, que limitan la actividad del niño, que es no progresivo, no aumenta, no empeora, y que se da en un cerebro infantil. Doctores, ustedes no están acá hablando, no estamos viendo retardo mental, no estamos hablando de problemas de lenguaje, nada. Esa es la definición de parálisis cerebral. Por lo tanto, ustedes ya van entendiendo que parálisis cerebral es un trastorno motor con estas características. Permanente, altera el movimiento y la postura, limita la actividad, porque puede haber trastornos motores que no limitan la actividad. No, eso no es parálisis cerebral. No progresivo. Muy bien, no es progresivo, porque hay enfermedades también, sobre todo las de tipo metabólicas, cromosómicas, que progresan. No, esa es no progresiva y que se da en un cerebro infantil o fetal. Esto se puede acompañar de alteraciones de la percepción, sensibilidad, cognición, comunicación, comportamiento, epilepsia, pero se puede acompañar, no está dentro de la definición. Muy bien, seguimos. Entonces, nuevamente, repito, trastorno de predominio motor, no progresivo, la localización es cerebral, es decir, cerebro, cerebelo, no médula espinal, cerebro inmaduro. Y por ahí dentro de un rato voy a preguntar hasta los cuántos años hablamos de cerebro inmaduro y que vamos a excluir enfermedades de tipo progresiva del sistema nervioso central. Debido a la alta predominancia, prevalencia, incidencia, tomen los términos epidemiológicos que ustedes quisieran tomar, es frecuente. Es la más frecuente dentro de todos los trastornos de discapacidad. ¿Es más frecuente que un niño con TEA? Sí. ¿Es más frecuente que un niño con displasia de cadera? Sí. Es un trastorno motor.
¿Cuál es la incidencia a nivel mundial? 2.5 por 1000 nacidos vivos. En el Perú se hizo un estudio de prevalencia, ya tiene muchos años, de 5.2 nacidos vivos. Es decir, de cada 1000 niños nacidos vivos, 5 van a desarrollar parálisis cerebral. Y ustedes saben, ustedes son chicos ya de este nuevo siglo, en la cual la tecnología, al avanzar, me van a generar mejor y mayor sobrevivencia de nuestros pequeñitos neonatos prematuros. Muy bien, por lo tanto, la parálisis cerebral va a ser mucho más alta, se va a presentar más alta en aquellos niños con recién nacidos de muy bajo peso y muy baja edad gestacional. Es mucho más frecuente, hasta 30 veces más frecuente en un niño prematuro y que pesa menos de 1500, comparado con un niño que pesa más de 2500. Ya la OMS, que tiene una gran sección, línea en lo cual habla de rehabilitación pediátrica, me habla que puede existir más de 1 millón de niños al año que van a sobrevivir a la asfixia y que pueden presentar parálisis cerebral, ¿ok? ¿Por qué se da la parálisis cerebral? Existen 4 mecanismos determinados por los cuales se puede producir la parálisis cerebral. 4 mecanismos, 4 vías causales por las cuales se puede dar la parálisis cerebral. 4 vías causales por las cuales puede existir una lesión cerebral. La primera y la más frecuente es de que cuando esa lesión externa o interna provoca lesión en la sustancia blanca. ¿Cómo se llama eso? Leucomalacia periventricular. La sustancia blanca, en términos basales, es mucho más sensible a cualquier cambio, homeostasis, circulación, alguna alteración metabólica dentro de ese cerebrito de un bebé de un feto de 26 a 34 semanas. Y si existe una lesión externa, lesiona la sustancia blanca. ¿Cuál sustancia blanca? Aquella que está cercana a los ventrículos. Ustedes saben ya cuáles son los diferentes tipos de ventrículos que tenemos en el cerebro. Muy bien. Entonces, cualquier lesión, ya sea prematuridad, ya sea toxoplasma, ya sea presencia de contusiones, de un parto precipitado, que se dé entre las 26 y 34 semanas, es muy probable que me lesione la sustancia blanca. ¿Y cuál es la denominación? Leucomalacia periventricular. El segundo mecanismo fisiopatológico en la cual me puede producir lesión cerebral, es decir, ese niño puede tener alteración en el cerebro, son las llamadas disginesias cerebrales o alteraciones en la formación, en el crecimiento de estructuras cerebrales. En pocas palabras, malformación cerebral. ¿Ok? Esto, a diferencia del primer día de fisiopatología, vamos a presentar dentro de las primeras 20 semanas. ¿Ok? El tercer mecanismo, que también es una de las más frecuentes, es cuando existe una hemorragia cerebral. Existe una alteración cerebrovascular del cerebro de ese pequeñito. ¿Ok? Entonces, esta hemorragia intracraniana puede ser por vasos sanguíneos bloqueados, rotos, por accidentes cerebrovasculares. Puede ser que por ahí un coagulito se haya formado en la placenta y plum, vaya a bloquear el flujo sanguíneo que va a la circulación cerebral. ¿En qué patologías o en qué situaciones de la gestación me puede producir hemorragia cerebral en un bebé? Son en las enfermedades hipertensivas del embarazo. Por eso que también es muy frecuente que en las personas, en las mujeres que tienen enfermedades hipertensivas, ya sea preeclampsia o con mayor razón eclampsia,
pueden tener niños con parálisis cerebral y cuando se le hace una tomografía, una resonancia, me salen sus hemorragias o infartos. Chicos, ya se supone que ya no deberían entrar, ¿ah? Yo no sé de qué manera poder ya bloquear a la gente que recién está entrando, ¿ya? Porque eso ya me parece una falta de respeto a que ya estamos iniciando la presentación. Encefalopatía hipóxica isquémica, que es la cuarta, y estamos entre la primera y segunda causa más frecuente en el Perú de la vía de fisiopatología por la cual se produce una lesión cerebral. No hay oxígeno, existe una interrupción de la respiración. Si hay un corte, un bajo flujo de oxígeno que va hacia la corteza motora, va a lesionar. Va a haber unos cambios bioquímicos y en las cuales no va a haber oxigenación en esa parte del cerebro. No confundan los 4 mecanismos de fisiopatología con los factores de riesgo. Doctores, factores de riesgo son todas aquellas situaciones en las cuales puede existir la probabilidad de presentarse parálisis cerebral. Si nosotros los catalogamos en 3 grandes etapas, prenatales, perinatales y postnatales, vamos a observar que todavía las perinatales son las más frecuentes. ¿Y quiénes están en las perinatales? La asfixia y la prematurez. Dentro de las prenatales son congénitas, están todo lo que son el TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus. Y las postnatales son patologías tipo kernicterus, tipo sepsis neonatal, niñitos de 11 meses que se han caído de la cuna, niños que se han ahogado. Recuerden que todavía debe ser un cerebro inmaduro, porque, por ejemplo, si Daniel Esteban me dice, doctora, pero si ese niño tiene 10 años y se cae, y también se hace lesión cerebral, es parálisis cerebral, en un ratito Daniel Esteban me va a decir cuál es la respuesta. Diagnóstico. Y acá está la parte más importante que ustedes tienen que saberlo, doctores. Ustedes se dicen, sí, es una lesión neurológica, las lesiones neurológicas tenemos que tener una serie de análisis, tenemos que hacer una serie de estudios. No, doctores, el diagnóstico de la parálisis cerebral es clínico, ¿ok? Y debe ser dentro del primer año de vida. Según las guías NICE, que son un poco las guías por las cuales nosotros nos referimos a nivel mundial, debería ser dentro del primer mes de vida, ¿ok? Entonces, el diagnóstico clínico es importante. Por ahí que, vamos a poner aquí a los participantes, a ver quién me está entrando y que me está interrumpiendo la clase. Por ahí que me dice, doctora, entonces ¿para qué sirve la resonancia, las tomografías? ¿Para qué me sirven los otros análisis? Si yo como médico necesito, sí, tú como médico necesitas complementar. Necesitas ver dónde está la localización. Necesitas saber cuál es la magnitud de la lesión. Necesitas saber si es que existen otras alteraciones. Pero no necesitas ningún examen para hacerme el diagnóstico clínico de parálisis cerebral. Nuevamente, diagnóstico clínico. La parálisis cerebral se hace con diagnóstico clínico. Ay, chicos, pobre que se me equivoquen en la pregunta del examen. Ay, acuérdense esto. Yo sé que de todo el pregrado ustedes se acordarán un 35%, pero por favor dentro de ese 35%, acuérdense de eso, porque cuando ustedes vayan al CERUM, van a encontrarse con este tipo de niños. ¿Saben por qué, doctores? Porque este tipo de niños no tienen acceso a los servicios de salud de las ciudades. Ustedes probablemente cuando vayan casa por casa, no sé si lo harán, en mi época teníamos que ir casa por casa para hacer inmunización, para hacer salud materna, para hacer salud de tuberculosis, se van a encontrar con estos niñitos que están escondidos en la casa. Vamos a ver, seguimos avanzando. Muy bien, ya, ustedes ya saben de que
Ustedes ya saben que el diagnóstico es clínico. Muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? Ay, lloran. Entonces ustedes son médicos, doctores, ¿ya? Ustedes son médicos, tienen que hacer su historia clínica. Recuerden que su historia clínica es un instrumento importante por la cual va a figurar el historial médico de ese niño. ¿Qué me va a decir el historial clínico? La anamnesis. ¿Qué me va a decir la anamnesis? Dos aspectos importantes. Los factores de riesgo que hemos mencionado y dos, las alteraciones del desarrollo psicomotor que lo hemos visto en la clase pasada. ¿Ok? Entonces, señora, sí, les va a decir, a ver, doctor Renzo Felipe, mi niño, yo soy una mujer que tengo 46 años, estoy sometida a fertilización asistida, he tenido amenazas de aborto frecuente y no me he hecho mis controles prenatales. Miren cuántos factores de riesgo. Y mi niño nació, sí, nació, lloró un poquito, pero tiene 10 meses y todavía no se sienta. Miren, todo lo que le está diciendo, solamente le está diciendo la madre. Ustedes ya deben estar enfocándose porque dicen ustedes, la parálisis cerebral es el trastorno motor más frecuente. Muy bien. ¿Qué me van a encontrar al examen clínico? Bueno, un examen neurológico positivo. Dentro de ese examen neurológico positivo, ahorita, esa clase no es para detallarlo, pero ¿qué me van a encontrar? Alteraciones del tono muscular, alteraciones del desarrollo psicomotor. Van a comprobar que no existe un control cefálico. Me van a encontrar que existen alteraciones de los reflejos. Van a encontrar que existe persistencia de la actividad refleja primitiva. Entonces, 4 aspectos importantes. Así como les hablé del diagnóstico, 4 aspectos importantes para hacer el diagnóstico clínico. Yo ya lo eché a mi pequeño, está relajadito, sin ropa, solamente con ropa interior. Acostúmbrense, doctores, acostúmbrense a quitarle la ropa a los pequeños para examinarlo. ¿Cómo pueden ver con ropa a los niños? Por favor, señora, quítale toda la ropa, solamente se queda en ropa interior. Para que vean cuántas lesiones, espinas bífidas ocultas se nos pasa porque no volteamos al niño y no vemos que tiene sus zonas de pilosidad aumentada, unos tumorcitos, y esos son signos de espina bífida. Pero en relación a parálisis cerebral han encontrado un retraso motor que ya les fue advertido a ustedes en la anamnesis, que van a encontrar patrones anormales de movimiento. Vámonos al ejemplo que les he dado, tiene 10 meses. 10 meses y el pequeño está así. Pues, está mal. Como 10 meses. En 10 meses el niño debe estar sentado con las manos libres. Persistencia de actividad de reflejo primario. Tiene las manitos cerradas, tienen grasping palmar. Y tienen un tono muscular normal. Se supone que si están así es probable que tengan espasticidad. Nuevamente, los exámenes auxiliares son complementarios, doctores, y solamente me van a decir dónde está la lesión. Tienen desde la resonancia magnética, las tomografías, espirales multicorte, los electroencefalogramas, si el niño tiene antecedente de convulsiones, los screenings metabólicas, radiografía de cráneo. Para detectar alteraciones de tipo sensorial, tenemos los potenciales evocados auditivos, visuales, la radiografía de pelvis por la espasticidad de aductores, es muy alta la presencia de displasia de cadera. Niños prematuritos que han tenido mucho tiempo el respirador en la boca me van a salir con displasias broncopulmonares o con alteraciones en el sistema orofaríngeo que pueden provocar reflujo gastroesofágico. Como toda enfermedad, como todo trastorno, ustedes tienen que hacerme el diagnóstico diferencial. Uy, doctora, pero si es fácil, es trastorno, es una parálisis cerebral. Doctores, al mejor cazador se le escapa la presa, ¿ok? Podemos ver todos los días parálisis cerebral, podemos ver, yo veo casi 10 niños de parálisis cerebral al día, no solamente en un lugar, en otro lugar. Pero sí, el año pasado me pasó un caso
típico, parálisis cerebral, sí, todo. Y me saca un examen metabólico. Me desconfiguró completamente todo, y eso que lo habíamos hecho el examen diferencial. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas podrían pensar? Lesiones ocupantes de espacio, sí. Los más frecuentes, los meduloblastomas. Bueno, los tumores malignos no llegan mucho. Sí los he visto, pero en realidad, lamentablemente por la agresividad del tumor, son niños que se van rápido. Trastornos neurodegenerativos, las metabólicas, las enfermedades neuromusculares. Puede ser que por ahí sea un niñito con una distrofia muscular severa y no controle, pero es completamente diferente. También que puede empezar lesiones de médula espinal o errores innatos del metabolismo. Siempre me hacen su diagnóstico diferencial. ¿Y qué vamos a encontrar propiamente dicho? Vamos a encontrar alteraciones de la motricidad. Vamos a encontrar presencia de reflejo primitivo, vamos a encontrar lo que se llama paresias o parálisis, vamos a encontrar alteraciones en la espasticidad, presencia de movimientos involuntarios y fallos en el control postural. Ya hicimos nuestro examen clínico, estamos en la mente con nuestra definición, estamos sacando nuestro diagnóstico diferencial. Bueno, vamos a ponerle el nombre y apellido a nuestra parálisis cerebral. Entonces, la parálisis cerebral tiene un apellido según la clasificación. Si esa parálisis cerebral se localiza a nivel del cerebelo, ¿cuál es la manifestación clínica que me va a dar? Ataxia. La ataxia son movimientos incoordinados que hay en miembros superiores y miembros inferiores, y si hace marcha, también a la marcha. Lo más frecuente, si la lesión es a nivel de arriba, en corteza, en vía piramidal, lo más frecuente es que me dé signos de espasticidad, no solamente en miembros superiores, sino en miembros inferiores. Pero si la lesión, esa malformación cerebral, esa disquinesia cerebral que estuvimos sospechando en ese pequeñito, se localiza en ganglios basales, me va a dar como comportamiento motor la distonía. ¿Qué cosa es una distonía? Es un tono muscular variable, que cuando está echadito, usted lo examina, pero si es flácido, usted me puede decir, pero cuando lo sientan, hacen esto. Ustedes dicen, ¿cómo? ¿No era flácido? ¿Por qué ahora ha cambiado? Eso es el listón. Por la extensión puede ser monoplejía, puede ser diplejía, con predominio de 4 extremidades, pero predominio en miembros inferiores, y una hemiparesia, que eso lo podemos ver acá en esas figuras. Entonces, si compromete solamente un hemicuerpo, hemiparesia. Si compromete por igual las 4 extremidades, tetraparesia. Si compromete las 4 extremidades a predominio de miembros inferiores, vamos a hablar de una diplejía. Y esos ya son términos más especializados. Si compromete más miembros superiores, también hablamos de una doble hemiparesia. Si hablamos de que existe un compromiso de ambos hemicuerpos, pero hay un hemicuerpo más afectado, doble hemiparesia. Esto es poco común, doctores. Eso es poco común, es mucho más frecuente esto. La clasificación nuevamente según el tipo motor, 3, doctores, ya no hay más. Según las últimas clasificaciones y las últimas recomendaciones de NICE, me habla parálisis cerebral espástica, la más frecuente, la parálisis cerebral distónica, que incluye la distónica como la tetósica y la parálisis cerebral atáxica. Ya saben, nuevamente, espástica porque lesionó corteza cerebral, vías piramidales. Distónicas porque me lesionó cualquier de los ganglios basales. A ver, ¿quién ha entrado a un 1 y 40? A esa persona ahorita le voy a preguntar. Y parálisis cerebral atáxica cuando me afecta cerebelo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque ustedes ya son doctores del 2021. Ustedes ya no pueden seguir teniendo la misma información que sus colegas del año pasado, el anteaño pasado, de hace 5 o 6 años. No, porque ustedes, la información sigue creciendo, sigue avanzando. Y ustedes tienen que tener el mismo lenguaje que un estudiante de medicina de cualquier parte del mundo. ¿Ok? Les van a decir, sí, la parálisis cerebral puede ser espástica, puede ser hemipléjica. Pero la parálisis cerebral también vamos a seguir detallándola. Es decir, vamos a seguir
tratando de clasificarla para que todos podamos tener un lenguaje común. ¿Ok? Entonces, existen 4 grandes escalas en las cuales se valora y se determina qué grado de parálisis cerebral tiene. Según la actividad motora gruesa, tiene 5 niveles. Según la escala de habilidad manual, que también tiene 5 niveles, según la escala de comunicación, también tiene 5 niveles, y según la escala también para comer y beber, también tiene 5 niveles. Entonces, yo podría decir, Juancito Pérez tiene parálisis cerebral tipo diplegia espástica con un gross motor de 3, con una clasificación de MAX de 2, con una clasificación de comunicación social de 1 y con una escala de clasificación para comer y beber de 1. Con lo que le acabo de decir un médico en China, en Argentina, en Canadá, se va a dar la idea de qué niño con parálisis cerebral tiene. Muy bien, hemos hablado de espasticidad. No vamos a hablar cada uno de ellos, pero sí se lo tienen que memorizar porque sí les voy a tomar en el examen, doctores. Esas son las escalas de espasticidad, ¿ok? Uno de los signos clínicos importantes para el trastorno motor es la espasticidad. La espasticidad no vale decir está durito. Ah, no, está durito. Doctores, ustedes son médicos. Duritos ni siquiera lo dice el terapista, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que decir está espástico. Muy bien, doctores, pero ¿qué tan espástico está? ¿A qué nos referimos con espasticidad? Porque puede haber espasticidad leve como espasticidad severa. Para eso existen 2 escalas, la de Ashworth modificada y la de Tardieu modificada, que dependen del estiramiento, la resistencia que se tenga al movilizar un movimiento. La verdad que esto ya es bastante especializado, pero sí tienen que saber, si ustedes más adelante, si es un niño con parálisis cerebral, ¿es espástico? Sí, aparentemente, si no llega a completar su rango articular, podríamos estar hablando de una escala de Ashworth de 3. Pero me dicen, doctora, yo le hago el examen y el niño empieza a temblar su piecito en más de 10 segundos, entonces tiene una espasticidad marcada con un Tardieu de 4. Trastornos asociados. No estoy hablando que es parte propia de la parálisis cerebral. Lo único propio de la parálisis cerebral es el trastorno motor. Pero ¿qué cosa también ahí está asociado? El déficit intelectual, sí, en más del 50%. Es obvio, si es un niño con trastorno motor y encima tiene una familia que tiene poco acceso a los servicios de salud y está escondido, es obvio que no vaya a tener todas las mismas oportunidades de desenvolvimiento social que un niño. Déficit intelectual 50%, epilepsia hasta un 30%, sobre todo en niños que tienen como vía fisiopatológica la malformación cerebral. Déficit visual en más del 50%, sobre todo con alteraciones a nivel de la musculatura óptica y déficit auditivo. También se asocia a trastorno de lenguaje, trastorno de aprendizaje, trastorno de sueño y trastornos psiquiátricos cuando mis pequeñitos con parálisis cerebral ya empiezan a crecer y a darse cuenta de que tienen una dificultad. El tratamiento de la parálisis cerebral, ¿cuál es? ¿Que esté derechito, que camine solito? No, es lograr el máximo nivel de independencia de ese niño. Y cuando hablamos de independencia, no solamente estoy hablando de un tema motor, estoy hablando de independencia. Estoy hablando que aún así el niño logre llegar a estar en una silla de rueda, pueda salir de su casa a la tienda y decir, por favor, quiero una gaseosa. Ese niño ya es independiente. Tome los 5 soles y me da mi vuelta. Ese es un niño independiente. ¿Tiene su alteración motora? Sí. ¿Tiene su alteración un poco de lenguaje? Sí, pero ya es independiente. Eso es nuestro objetivo. Entonces, los objetivos van a ir de acuerdo a la terapia de motricidad, la prevención de repercusiones secundarias. Hay que buscar, hay que evaluar, hay que evitar el tema de las displasias de cadera. Adquisición y aumento de funcionalidad. Necesitamos trabajar inteligencia. Tenemos que tratar los trastornos asociados. ¿Cuáles son las más peligrosas? Las convulsiones, desarrollo de actividades manuales e inclusión social.
Entonces, nuestros pilares básicos van a ser la fisioterapia, la terapia del comportamiento, la ortesis, los fármacos, el manejo de complicaciones médicas y el tratamiento quirúrgico. Ese es nuestro equipo de rehabilitación. El médico fisiatra, el médico físico de rehabilitación, lidera todo el manejo del niño con parálisis cerebral. Está acompañado, es muy importante la opinión del neurólogo, del traumatólogo, donde se me fue a casa el ortopedista, pero también trabajamos en forma conjunta con el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, el de lenguaje, psicología, servicio social, enfermera, la familia y la maestra. Entonces, el tratamiento va a ir de acuerdo al desarrollo y crecimiento. Tenemos que identificar los trastornos asociados, digestivos. Niños, si no se movilizan, van a tener osteopenia. Si no se movilizan, van a tener dolor. Se asocia a epilepsia. Ay, acá está mal. Vamos a manejar el tono muscular y sobre todo van a tener una buena inclusión social. Doctores, parálisis cerebral en realidad es un tema muy, muy amplio, pero para hablar así, para que estemos tocando todas las áreas importantes, para la espasticidad ya se trabaja con un fármaco biológico muy importante que nosotros aplicamos, que es la toxina botulínica. Está espástico, colocamos y se relaja, ¿ok? Pero cuando la espasticidad es muy, muy severa, a la columna se hace baclofeno intratecal. Pero cuando esa espasticidad ya me ha hecho que ese pie se ponga en punta de pie, o el llamado equino, en forma permanente, y por más toxina que coloque no hay, y cuando ya hay una alteración articular, hay que operar. Ya, doctores, no es nada malo operar. Hay que operar más aún cuando el niño es un niño que camina, cuando es un niño que tiene pronóstico de marcha. Entonces, a nivel ortopédico, es decir, utilizamos todos los aparatos necesarios externos para evitar deformidades, para mantener corrección quirúrgica, para facilitar la higiene del paciente, estabilizar articulaciones. ¿Cuáles son los más utilizados? Recuerden esa palabrita, OTP, para mantener el tobillo recto. Recuerden que ellos tienen equino. Esa es una felulita abductora de cadera porque el niño tiende a cruzar sus piernitas. El corsé, porque el niño, como no tiene control de tronco, se va a un costado. Tratamiento, fisioterapia, un poco para mejorar las capacidades funcionales propiamente dicho, para mantener la independencia, para evitar deformidades físicas, integración en la vida social. La terapia ocupacional se va a incidir en estimulación multisensorial, va a manejar lo que es prevención palmar, actividades de vida diaria. De nada me sirve que yo esté estimulando, haciendo terapia para que se siente solo, ya se sienta y mis manos se olvidaron. Para eso está la terapia ocupacional, que es otro tipo de profesional, ya donde le van a enseñar a agarrar, donde le van a enseñar a ser independiente de sus actividades de vida diaria. Pronóstico, ustedes me van a decir, doctora, entonces, ¿en quiénes tienen mejor pronóstico? Va a depender de la topografía, es decir, del lugar de la lesión, del nivel intelectual. Suena muy cruel, pero sí hay que tomarlo en consideración. De los trastornos asociados, es diferente un niño con parálisis cerebral que tiene ceguera y tiene hipoacusia severa que un niño que tiene nada de eso, solamente un trastorno motor. La capacidad funcional, el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano. En términos generales, se piensa que si el niño ha controlado cabeza antes de los 9 meses, el pronóstico es bueno. Si el niño ha controlado sentarse antes de los 2 años, es bueno. Significa que si el niño logra sentarse después de los 2 años, el pronóstico de marcha completamente disminuye. ¿Ok? ¿Complicaciones? ¿Hay complicaciones? Sí, si no se hace un tratamiento, un diagnóstico, un manejo adecuado, sí hay complicaciones. ¿Cuáles son? Las de tipo ortopédico. Puede haber luxaciones, displasias, escoliosis, osteopenia. Digestivo. Puede haber reflujo gastroesofágico. Respiratorio, puede tener problemas respiratorios. Antes de la pandemia teníamos muchos niños con alteraciones a nivel respiratorio y bucodentales. Son niños que no desarrollan pues, su boquita y por lo tanto van a tener problemas para la masticación. Vamos a tocar esos 2 temas, doctores, y al final van a venir las preguntas, ¿ok?
porque si no, me voy a ir con el tiempo con esas dos patologías, que son cortitas. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Ese es un diagnóstico en la cual me va a unir las alteraciones, o sea, es un grupo de alteraciones cognitivos, conductuales, que tienen un patrón clínico diferente o heterogéneo, pero que se van a identificar tres características principales. Para hablar de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, debe haber inatención, debe haber hiperactividad y debe haber impulsividad. ¿Puede predominar una dentro de la otra? Por supuesto. Puede haber niños que son más inatentos que hiperactivos, puede haber más niños hiperactivos que inatentos. Doctores, pero ustedes van a decir, sí, pero es normal que un niño sea hiperactivo, es normal que un niño sea desatento, sí, por supuesto que sí. Pero si la intensidad de esta inatención, hiperactividad o impulsividad ya va a repercutir en forma negativa en sus actividades escolares, familiares y sociales, ya estamos hablando de un trastorno. Si mi niño es una bala dentro de mi casa, pero cuando yo me lo llevo al mercado, me agarra la mano, me obedece, sabe que no debe cruzar la pista, me obedece y ya ingreso a la casa y de nuevo es una bala, no es un TDAH. Pero si es un niño que dentro de la casa es una bala, en el mercado se me pierde, se me escapa, tengo que agarrarle de la mano para que no cruce la pista porque varias veces lo ha hecho. En el colegio le gusta escaparse al segundo piso, ese niño ya tiene alteraciones en varias áreas de su desarrollo, de su entorno. Pero para eso la OMS a través del DSM-5 ya me ha catalogado. Hay criterios. O sea, no solamente es decir, es hiperactivo. Sí, tiene desatención. No, doctores, porque hay criterios. Bueno, no vamos a dictar todos los criterios porque si no ustedes se me van a dormir. Pero primero, si hablamos de inatención, tienen que haber 6 o más de los siguientes síntomas que están ahí en la diapositiva. ¿Qué más? 6 o más síntomas. Que dentro de los 6 meses previos, o sea, si de un momento a otro se ha vuelto, sí, doctora, mi niño hace 2 días se ha puesto inquieto, no es un TDAH, tiene que por lo menos tener 6 meses. Tercero, debe afectar sus actividades sociales y académicas. Doctora, mi niño es una bala, pero ¿sabe qué? Sí, cuando empiezan las clases, sí, pone atención, sale con sus amiguitos, pero es una bala, no es un TDAH. Muy bien, están ahí los criterios, son niños que no prestan atención, son niños que tienen dificultades para mantener las atenciones en diferentes actividades, son niños que no te miran cuando tú les hablas en forma frecuente, no siguen instrucciones, con frecuencia tienen dificultad terrible para organizar las tareas y sus actividades. Por ejemplo, se le dice, Juanito, ya, ve a lavarte los dientes, y no saben por dónde empezar. Abren el caño, luego traen la toalla, luego traen la pasta dental y luego le dicen a mamá, ¿qué hago? ¿O dónde está mi cepillo? Y ya, o sea, tienen un desorden en organizar. Pierden los objetos, los útiles escolares. Mamá, no sé dónde está mi short, pero te lo he dejado ahí y no lo encuentro. Son niños que con facilidad se distraen con estímulos externos. Pasa la mosquita, ladra el perro, toca el heladero, cualquier cosa, se distraen, dejan de hacer, se distraen. Nuevamente, solito no incluye el diagnóstico de TDAH. Ese niño tiene que haber estado en 2 o 3 ambientes con la misma situación y con 6 meses antes, ¿ok? No se confundan con eso. También tenemos para hiperactividad lo mismo, son niños que con frecuencia golpean sus manitos, se levantan a cada rato de su sitio, están que trepan y se levantan en asientos, en sillones, no se mantienen sentados, parece que tuvieran siempre un motor y hablan excesivamente. Nuevamente, doctores, tiene que ser en más de 2 lugares, tienen que haberse presentado hace más de 6 meses y tienen que tener un puntaje de 6. Ya que llamamos impulsividad, cuando son niños que no esperan su turno, ustedes le están hablando a su sobrinito, oye, Juancito, ¿sabes qué? Tío, pero tío, déjame hablar. Segundo, les gusta intrometerse en conversaciones de otras personas, ¿ok?
Y tercero, le es difícil esperar su turno. Estos síntomas, doctores, tienen que ser presentes antes de los 2 años, así que no se pongan nerviosos si alguno de ustedes estaba aplicando para uno de ellos, no, tienen que ser antes de los 12 años. Nuevamente, puede ser a predominio de inatención, de hiperactividad. Nuevamente, tienen que existir claros síntomas de que ya están alterando el funcionamiento social, económico, laboral. La maestra, señora, por favor, Juancito se para levantando del colegio todos los días. Desde hace 7 meses se levanta todos los días, no me deja dictar la clase. Ahí ya, uy, sí, en mi caso también es lo mismo, hace 6 meses. Bueno, doctores, igual esos síntomas no se producen y hay que descartar otros tipos de trastornos psiquiátricos o trastornos. Vámonos a algo más complejo. Discapacidad intelectual. Ya no me hablen de retardo mental, ya no me hablen de retraso mental, háblenme de discapacidad intelectual. Cuando yo les digo de que hablen, doctores, es porque hay que tener respeto hacia las personas y niños con discapacidad. A los niños y a las personas con discapacidad, los madres y padres de familia, no nos gusta, no les gusta que le digan, niño tiene retardo mental. ¿Qué pase con retardo mental? Ustedes son médicos. Discapacidad intelectual. ¿Y a qué se denomina discapacidad intelectual? Es el estado de desarrollo incompleto, interrumpido de la mente que se caracteriza por la dificultad en el periodo de desarrollo para adquirir aptitudes que contribuyen a la inteligencia. Es decir, esos niños ya tienen alteraciones mentales en las cuales ya no solamente la cognición, sino también está afectado el lenguaje, ya está afectado un poco el área motora y está afectado el área social. Nuevamente, cognitivo, lenguaje, motricidad y social. Se estima que más o menos el porcentaje de jóvenes de 18 años y menos que sufren retardo mental, bueno, dice retraso mental, doctores, pero así es en la OMS, por eso lo he colocado, ya se sitúa en 4.6 en países en vía de desarrollo. O sea, 5%, doctores, 5 de cada 100 niños tienen retraso mental. Hagamos ese ejercicio. Mientras solamente un 0.5 o 2.5% de niños en países desarrollados presentan retraso mental. Por lo tanto, si vemos que hay esa diferencia, significa que sí se puede hacer algo, que sí se puede implementar acciones preventivas para mejorar. No saben ustedes todo lo que se ganaría. Primero ganaría el niño, sería un niño en la cual mejoraríamos la calidad de vida. Y 2, le daríamos al Estado menos gasto para que pueda rehabilitar a ese niño. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Y quién? Los médicos. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de discapacidad intelectual? Primero hay deficiencia de las funciones intelectuales. ¿Con qué diagnostican esto? Esto sí, se ayudan con pruebas psicométricas. ¿Ok? Existen unas pruebas psicométricas por las cuales le pueden arrojar si hay discapacidad intelectual. Segundo, deficiencias en el funcionamiento adaptativo. ¿A qué se refiere? Fracaso en el cumplimiento de estándares de desarrollo socioculturales y para la autonomía personal y responsabilidad social. ¿Qué significa eso? Juancito tiene 9 años. Hijito, por favor, trae el azúcar porque estamos tomando desayuno. Juancito va, se para, se va a la cocina y esa queda vuelta. No sabe qué cosa le dijo la mamá. Sí puso atención, pero no sabe qué dice la mamá. Y está que da vueltas porque no tiene la capacidad de decirle a la mamá, mamá, ¿qué me dijiste? Mamá, no tiene la capacidad de decir, estamos tomando desayuno. ¿Qué cosa necesita? Juancito, ¿me traes el azúcar? 9 años, no tiene 2 añitos, tiene 9 años. Y doctores, la discapacidad intelectual se da durante el periodo de desarrollo, es decir, menos de 18 años. No pueden hacer diagnóstico de discapacidad intelectual más allá de los 18 años. Esta es una escala para ver los niveles de inteligencia según estudios psicométricos. Recuerden que lo normal es de 80 para arriba. Inteligencia límite o limítrofe de 70 a 79.
Muy probable que muchos de los peruanos tengan limítrofe, ¿ya? ¿Ok? Discapacidad cognitiva es de 69 para abajo, desde leve, moderada, grave, profunda. A ver. Uy, me salió la esferita de colores. Un segundito. ¿Cómo vamos con la? ¿Cómo vamos? 2 y 3. Ay, me colgó, no sé qué pasó. No sé qué ha pasado acá con la presentación, no me quiere seguir avanzando, pero ya también me falta una diapositiva, creo. Vayan preguntando, doctores. Doctora, ¿puede salir de la presentación e ingresar nuevamente? Sí, no, porque no sé qué pasó. ¿Qué me dices que haga? ¿Que cierre y lo vuelva a presentar? Sí. A ver. Ya. Acá están. Sí, esa era la diapositiva que faltaba. Muy bien, ¿qué puede hacerse frente a un niñito con discapacidad intelectual? Una actitud positiva debe estar acompañado con unos programas educativos y profesionales que se adapten al niño, no que el niño se adapte. Sigue siendo terrible, doctores. Yo trabajo en el INR y sigue siendo terrible que los maestros, que los padres, familia, que la sociedad sigan haciendo que el niño se adapte al colegio. No, ellos son los que se tienen que adaptar. Los objetivos con este tipo de pequeñitos y adolescentes deben ser precisos, se deben crear servicios y fomentar la creación de grupos de autoayuda. Los grupos familiares ayudan muchísimo, doctores, ¿ok? Entre padres pueden comunicarse mucho. No tengan miedo, ¿sí? Padres, reúnanse y conversen sus experiencias. De poder de decisión de los padres podría dar un impulso a la formulación de políticas, programas y servicios adecuados. No minimicen a los padres, no minimicen a ellos que en realidad son los que mejor quieren para sus hijos y al querer eso también nos podrían aportar en una mejora de los servicios de salud. Muy bien, doctores, gracias. Y espero sus preguntas, porque si no me preguntan, yo pregunto. Doctora, buenas tardes. Hola. ¿A partir de qué edad se puede aplicar las pruebas psicométricas? Muy bien, buena pregunta. 5 años. ¿Quién preguntó? Yo, doctora Jair Bojorquez. Ok, 5 años en un tema estándar. Recuerda que si estamos hablando de niños con trastorno del espectro autista, que no es el tema, o niños con parálisis cerebral, son pruebas modificadas, ¿ya? Pero generalmente 5 años. Otra pregunta. Doctora, ¿cuál es el tratamiento farmacológico para el TDAH? ¿Se da tratamiento farmacológico? Sí, sí, doctora, el metilfenidato. El metilfenidato generalmente es un medicamento que se asocia al Ritalin, que los neuropediatras lo utilizan, cuando el niño ya su hiperactividad puede provocar lesión a él mismo. Pero nuestro punto de vista rehabilitador es terapia psicopedagógica o conductual. Pero es el Ritalin o metilfenidato. Ya, doctora, gracias.
Doctora, buenas tardes. Tenía una pregunta. Ajá, dime. Según, del punto de vista de la medicina física, ¿de qué edad se considera un cerebro inmaduro? Muy bien. Esa pregunta es fácil. Yo te devuelvo la pregunta. ¿Hasta cuándo se considera un cerebro inmaduro? El cerebro inmaduro se considera desde que aparece el cerebro, desde generalmente la tercera semana de vida, que se está formando. Recuerden que las placas ectodérmicas son las primeras en aparecer. Y si tu pregunta es ¿hasta cuándo? Es la pregunta que se hicieron durante años, miles de expertos, y hasta ahora algunos colegas faltan. Entonces, Guido, ¿verdad? Guido, me preguntaste. Sí, esa era la pregunta. Muy bien, entonces, ¿hasta cuándo, Guido? Significa que hasta cuando desarrolle esa actividad motriz. Significa, por ejemplo, si tengo un bebé, nuevamente, de 11 meses, se me cae el tercer piso, se hace una lesión cerebral, hace una hemorragia y me ocasiona una hemiparesia derecha, ese es un niño con parálisis cerebral. Pero si es un niño que tiene 8 años, se cae el tercer piso, se hace una lesión cerebral, lo mismo, ¿es una parálisis cerebral? No, porque ese niño alcanzó en su momento sus habilidades y actividades motrices de acuerdo a edad. ¿Ok? Lo que le estoy diciendo es muy importante, cosa que a veces se confunden colegas médicos. Me dicen, 10 años se cayó a parálisis cerebral. No, doctores, no, la parálisis cerebral es hasta cuando el niño logró adquirir su funcionamiento y sus actividades. Si el niño tiene 5 años y se ahogó y dejó de caminar y tiene una cuadriplegia espástica, no es parálisis cerebral, porque ese niño logró caminar. Pero si es un bebé de 6 meses que se ahogó, ese niño nunca logró caminar. Sí, es un niño con parálisis cerebral. Sí, es desde la etapa prenatal. Pero, Guido, lo que se está hablando en el consenso es que todavía no se da una determinada edad así final. Lo que se habla es si hay que tener en cuenta los mecanismos de fisiopatología y nuevamente con un cerebro inmaduro. Si tú me dices, ¿existe la bibliografía donde me dice un cerebro inmaduro? No. Lo que sí existe es que me dicen que la mielinización, que es una parte ya final dentro del proceso evolutivo del sistema nervioso central, ¿cuándo termina? A los 18 años. Pero por eso no significa que tenga 15 años, se caiga y me produzca parálisis cerebral, no. Ya, gracias, doctora. Ok, Guido. Chicos de mi grupo, si no me preguntan, yo les pregunto. Doctora, entonces, si el paciente ya puede caminar, ya no es y se cae, si le causa una lesión, ya no es parálisis cerebral. ¿Cuántos años tiene? 2, pero ya camina y todo normal. Ya, muy bien, buena pregunta, porque tú me has hablado de un limbo. El niño a los 2 años todavía no establece su patrón de marcha establecido, María Cristina. Si se cae, se hace una lesión cerebral, hace un traumatismo encefalocraniano, todavía es considerado parálisis cerebral, porque a los 2 años todavía no se determina que ha terminado su patrón de marcha. ¿Cuándo se determina su patrón de marcha? Generalmente en unos 4 o 5 años. A los 4 o 5 años. Daniel, preguntas, doctora, ¿cuándo era que se debería realizar el tratamiento quirúrgico de la parálisis cerebral? Muy bien. Pregunta directa y respuesta directa. Cuando existe contractura no reductible o cuando existe malformación articular presente. Mi niño es con parálisis cerebral, me camina de puntita de pies porque existe una espasticidad de los gemelos, me camina de puntita de pies. Pero si sigue manteniendo, entonces mi articulación se va deformando. Entonces yo ya no puedo ponerlo en 90 grados, que es el rango articular que me debe tener. Ya no puedo, entonces ya, es rígido. ¿Le pongo toxina? Nada. Muy bien, de frente, cirugía. Más aún que es un niño que camina, cirugía. Contracturas, limitaciones articulares, implementación de bombas de baclofeno, transferencia de tendones, escoliosis de más de 40 grados, cirugía.
Doctores, no olviden, miren que yo en mi diapositiva se he puesto PC. Ustedes no me van a decir PCI, ¿no? PC, parálisis cerebral, ¿ya? O bien la palabra I. Doctora, disculpe, de las 4 fisiopatologías que explicó, la leucomalacia, la digenesia, la hemorragia, ¿cuál es la más común? La más común es la leucomalacia periventricular y la encefalopatía hipóxica isquémica. En estudios últimos de Perú hablaban de la encefalopatía hipóxica isquémica. No se ha hecho todavía un estudio determinante, pero es muy probable que la leucomalacia periventricular ahora sí sea la primera causa. Doctora, ¿cuándo está indicado el baclofeno intratecal? Muy bien, el baclofeno intratecal está indicado cuando la espasticidad es refractaria, es decir, no responde, es generalizada y cuando ya está interfiriendo algunas funciones vitales importantes. Muy bien, ¿cuándo es refractaria? Cuando no me responde al baclofeno, no me responde a la toxina botulínica, cuando ya existen interferencias en el funcionamiento, cuando ya me luxa las caderas por esa espasticidad. Y cuando me está interfiriendo en algunas funciones importantes como la respiración. Y dolor importante. Y obviamente cuando estamos hablando ya de un niñito grande. ¿Se pone acá en el Perú? Sí, pero poquito. Tenemos a nivel quirúrgico, la espasticidad se trabaja eso lo van a ver ustedes en el seminario que van a desarrollar. La implementación de la bomba de baclofeno, que es carísimo, no baja los $60.000. 2, la rizotomía espinal selectiva, que es un poco más cara, que hay que cortar las vías que llevan la espasticidad. Recuerden, primera neurona, segunda neurona. Y la estimulación profunda cerebral. Doctores, cuando ya termine toda esa pesadilla de la cuarentena, yo los invito, si tienen más dudas más adelante cuando sigan. En realidad es bastante apasionante el tema de rehabilitación pediátrica y nosotros en el INR tenemos esa capacidad de poder trabajar al niño con parálisis cerebral. Pero mientras más temprano y más precoz, mejor. Muy bien, Dolca. ¿Cuál era la clínica de la parálisis cerebral de ganglios basales? Sí, muy bien, Dolca. Primero, trastorno motor, distonía y presencia de movimientos involuntarios. Muy bien, 2 tipos de movimientos involuntarios. Los distónicos y los atetóxicos que me hacen mucha mueca. Esos son los que producen alteración de ganglios basales. Uh-huh. 1, 2, 3. Debido a que ya no hay más preguntas, chicos, y ya creo que quieren ir a almorzar, terminamos con la clase. Igual, cualquier consulta me pueden escribir al correo, ¿ok? Estamos nosotros. El Perú está cada vez más interesado en el tema de investigación y de desarrollo de nuevas tecnologías de parálisis cerebral. ¿Hay? Sí hay en el Perú, sí hay. ¿Tenemos buenos resultados? Sí. Y ojalá más adelante alguno de ustedes los vea como colega de rehabilitación pediátrica. Muy bien, doctores. Si ya no hay más preguntas, cerramos la sesión. Listo. Ok. Yo más tarde me veo con mi grupo. Suerte, chicos. El examen es de todo lo que he hablado, no se preocupen. Así que, nuevamente, ¿van a encontrarse con niños con parálisis cerebral en su serum? Sí. ¿Van a encontrarse con niños con parálisis cerebral, sea cual sea su especialidad? Sí. Chao, chicos, cuídense. Nos vemos.